Buenas tardes, profesoras y compañeros. Quien les habla la doctora Jaimaris Gutiérrez y dando continuidad a este esquema de seminarios, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades por afecciones respiratorias como lo es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis, un bacilo aerobio ácido alcohol resistente que afecta predominantemente el parénquima pulmonar. Su transmisión ocurre por vía aérea mediante la inhalación de partículas en aerosol generadas por pacientes con TBC activa, lo que convierte en una patología de alta contagiosidad en entornos con ventilación deficiente. La fisiopatología de esta enfermedad transcurre tras la inhalación del bacilo. Este alcanza los alveolos pulmonares, donde es fagocitado por macrófagos alveolares. En individuos inmunocompetentes, la respuesta celular genera la formación de granulomas gaseosos, limitando la replicación bacteriana y estableciendo una infección latente. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos o con factores predisponentes, la bacteria evade la respuesta inmune, se multiplica y progresa a tuberculosis activa, caracterizada por necrosis tisular y cavitación pulmonar. La tuberculosis la podemos clasificar de tres formas, según su localización, donde vamos a ver la pulmonar, que es la forma más común y contagiosa, afectando el parénquima pulmonar, la extrapulmonar, donde se presenta en órganos distintos a los pulmones, como ganglios linfáticos, huesos, sistema nervioso central, aparato genitourinario, entre otros, y la miliar, que es la forma diseminada que afecta a múltiples órganos a través del torrente sanguíneo. Tenemos, según la evolución clínica, donde tenemos la latente, que el paciente está infectado por Mycobacterium tuberculosis, pero no presenta síntomas ni transmite la enfermedad, y la tuberculosis activa, donde ya la infección progresa y el paciente desarrolla sus síntomas. Según la resistencia a los fármacos, tenemos la tuberculosis sensible, que es la que responde al tratamiento estándar con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y la tuberculosis multidroga resistente, que es la que es resistente a todos los fármacos de primera línea. Y requieren fármacos de segunda línea como las fluoroquinolonas. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar pueden variar según la fase de la enfermedad. Dentro de la fase inicial, como le decía anteriormente, mayormente los pacientes se encuentran asintomáticos o con síntomas inespecíficos como la fatiga y el malestar general. Y cuando ya la tuberculosis pasa a una fase activa, tenemos una tos crónica mayor a 3 semanas. Inicialmente es una tos seca y luego productiva. Tenemos hemoptisis en casos avanzados con cavitación pulmonar, fiebre vespertina y sudoración nocturna, pérdida de peso involuntaria y anorexia, y la disnea progresiva en casos con afectación extensa del parénquima pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad que se transmite mayoritariamente por vía aérea a partir de individuos enfermos. Al toser, estornudar o hablar se generan aerosoles que contienen los núcleos goticulares de Wells, por su tamaño inferior a 10 micras, resultando potencialmente contagiosos. El riesgo de infección en los trabajadores dependerá de varios factores: de la cantidad de bacilos eliminados por el paciente, que suele estar en relación con la forma de presentación de la tuberculosis, de la duración del periodo infectivo determinado por el inicio del tratamiento, de la concentración de bacilos en el aire ambiente determinado por la ventilación, la duración de la exposición y el número de personas que se encuentren infectados con tuberculosis. En el entorno laboral, ciertos profesionales están en mayor riesgo de exposición a la tuberculosis debido a su contacto frecuente con personas infectadas, materiales contaminados o ambiente con alta circulación del bacilo. Algunas de estas ocupaciones con mayor riesgo incluyen los trabajadores de la salud como médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, radiólogos, personal de emergencia, neumonólogos, patólogos y personal de autopsia, o trabajadores que realizan atención domiciliaria o comunitaria a pacientes con tuberculosis. Tenemos los trabajadores del transporte público, como conductores de buses, taxis, trabajadores de aeropuertos, personal de seguridad y control en medios de transporte. Tenemos los trabajadores en prisiones y albergues, con personal de penitenciaría y cárceles con hacinamiento, o trabajadores sociales en albergues. Tenemos los mineros y obreros expuestos a sílice,
ya que los mineros que trabajan en excavaciones subterráneas expuestos a polvo del sílice, lo que incrementa el riesgo de silicotuberculosis. Los trabajadores de funerarias que manejan cadáveres y realizan embalsamientos, y los veterinarios y matarifes que están expuestos a zoonosis por Mycobacterium bovis, que es una forma de tuberculosis transmitida en animales enfermos. Para realizar el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, se basa en la combinación de hallazgos clínicos, estudios microbiológicos y pruebas de imágenes. Dentro de las pruebas microbiológicas tenemos la vaciloscopia de esputo con tinción de Zielinisen, el cultivo en medio de Lowenstein-Ginseng para aislamiento del Mycobacterium tuberculosis. Tenemos la prueba molecular. Dentro de las pruebas inmunológicas tenemos la prueba de tuberculina y el ensayo de liberación de interferón gamma. Los estudios de imágenes, como la radiografía de tórax, donde se puede observar infiltrados en lóbulos superiores, cavitación y patrón en árbol en brote. Tenemos la tomografía computerizada torácica en casos de tuberculosis extrapulmonar o diagnóstico incierto. El tratamiento o manejo de la tuberculosis pulmonar se basa en un esquema de tratamiento antituberculosis en 2 fases. Tenemos la fase intensiva, que es la de 2 meses, donde podemos indicar isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Y la fase de continuación, que es posterior, que es de 4 meses, tenemos continuación con la isoniazida y la rifampicina. En casos donde los trabajadores o pacientes son resistentes a estas drogas, se requiere un régimen extendido con fármacos de segunda línea, incluyendo fluoroquinolonas y aminoglucósidos. Caso clínico: se trata de un trabajador de 35 años, enfermero del hospital universitario. Presenta como motivo de consulta tos productivas persistente de más de 4 semanas, hemoptisis ocasional y disnea al esfuerzo. Tiene fiebre vespertina y diaforesis nocturna. Dentro de sus antecedentes personales, vemos que es un trabajador que no tiene comorbilidades conocidas, no es fumador, no realiza actividad física y no tiene antecedentes de tuberculosis previa. Dentro de sus antecedentes laborales, el trabajador se desempeña en el área de emergencia y cuidados intensivos, donde se encuentra el área de aislamiento de pacientes con tuberculosis activa sin un sistema óptimo de bioseguridad. Al examen físico, el trabajador presenta malestar general, adelgazamiento evidente. Dentro de sus signos vitales tenemos tensión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. La temperatura es de 37.8. A la auscultación en pulmonar tenemos un murmullo vesicular disminuido en campos superiores, crepitantes dispersos, roncus en base pulmonar. A la auscultación cardiovascular tenemos ruidos cardíacos normofonéticos sin soplos, y a la palpación tenemos un abdomen blando, depresible, sin visceromegalias. Dentro de los exámenes complementarios que se le realizaron al trabajador, tenemos la prueba de tuberculina, la cual dio positiva, al igual que la vaciloscopia en esputo y el cultivo para Mycobacterium tuberculosis. Se le realizaron radiografías de tórax, donde se evidenciaron un infiltrado en lóbulo superior con cavitación apical derecha y una tomografía torácica con un patrón nodular y áreas de consolidación con efecto en árbol en brote compatible con tuberculosis pulmonar activa. El diagnóstico de este trabajador es una tuberculosis pulmonar activa primaria y una enfermedad laboral por exposición laboral a tuberculosis. El protocolo de bioseguridad y prevención para estos casos de enfermedad por tuberculosis se debe realizar en 4 fases o planes de acción. El primero de ellos es las medidas administrativas, ya que la estrategia es buscar reducir la exposición y fortalecer la seguridad del trabajador, realizando capacitación y sensibilización en formaciones periódicas sobre el riesgo de tuberculosis y modos de transmisión y prevención, además de la implementación de protocolos de actuación en caso de estar expuesto. Evaluaciones de riesgo laborales para el análisis del nivel de exposición en trabajadores con áreas de mayor riesgo y el monitoreo epidemiológico para la identificación de focos de infección.
También la detección y el diagnóstico precoz, realizando exámenes periódicos para identificar posibles contagios y realizar pruebas de tuberculina y radiografías en casos sospechosos. El segundo plan de acción son las medidas técnicas. En estas acciones minimizan la propagación del bacilo en el ambiente de trabajo, teniendo ventilación y control ambiental, haciendo instalación de sistemas de ventilación adecuados en áreas de atención médica y el uso de filtros EPA para la eliminación de partículas contaminantes en el aire. También en áreas a realizar áreas de aislamiento y seguridad, haciendo la creación de espacios con presión negativa para pacientes con tuberculosis activa y la limitación del acceso a zonas contaminadas, asegurando restricciones adecuadas. Otro de ellos es el protocolo en el manejo del material biológico, ejecutando la eliminación segura de muestras y desechos contaminados y la implementación de técnicas de esterilización para equipos utilizados en diagnósticos. Dentro del plan de acción también tenemos las medidas de protección personal, ya que el trabajador expuesto debe seguir estrictamente estas recomendaciones, como el uso obligatorio del equipo de protección individual, como mascarilla, más que todo en trabajadores con tuberculosis activa, deben usar mascarillas quirúrgicas al salir de los espacios de aislamiento, respiradores en personal sanitario o donde la ventilación sea deficiente, se debe usar el N95, el FFP2 o el FFP3 en áreas de exposición. Ropa protectora en casos de espacios de aislamiento por tuberculosis, donde se hace la utilización de batas y guantes en procedimientos con contacto de riesgo. Y higiene personal y control de contagio, lavado frecuente de las manos tras contacto con pacientes o muestras, además de evitar tocar superficies potencialmente contaminadas. Y el monitoreo de salud y seguimiento médico, ya que se deben realizar exámenes periódicos para identificar los posibles síntomas y además la aplicación de terapia preventiva en trabajadores con alto riesgo de exposición. Otro de los planes de acción sería el procedimiento ante un posible contagio, ya que si un trabajador ha estado en contacto con un caso confirmado de tuberculosis, se deben seguir los siguientes pasos. La notificación inmediata, informar al servicio médico o en su caso al supervisor inmediato. Se debe registrar la exposición para el seguimiento epidemiológico, realizar la evaluación médica, donde se van a colocar, a realizar las pruebas de tuberculina dentro de los primeros 10 días de posexposición y el monitoreo clínico por al menos 6 meses. Las medidas de contención y seguimiento, donde se van a implementar la vigilancia activa a trabajadores con riesgo a exposición y el tratamiento preventivo en casos de exposición prolongada sin protección adecuada o que no exista el protocolo de bioseguridad. La tuberculosis sigue siendo un desafío de salud pública, especialmente en espacios laborales donde el riesgo de transmisión puede ser alto. Sin embargo, con medidas adecuadas, educación y compromiso podemos reducir su impacto y proteger a los trabajadores. Gracias.